está volviéndose a abrir el caso de los estudiantes desaparecidos allá en Ayotzinapa. Vamos a ver hasta dónde puede llegar nuevamente el ponerlo en la investigación reciente, porque se habla de altos mandos. Aquí habíamos dicho en este programa desde el principio que la causa probable podría ser la amapola, que en toda esa región tiene una siembra muy copiosa y que reditúa tan altos rendimientos que todos estaban en el ajo, como decimos nosotros, que se repartían enormes cantidades entre todos los que cultivaban, los que cosechaban, y luego de ahí trascendían a autoridades gubernamentales y a policías y ejército, hasta ese grado. Es que era un negocio que se llevaba, o se lleva, todavía no lo sabemos, en silencio, pero mucha gente estaba involucrada porque ya muchos campesinos sabían que dedicaban su siembra a esa planta, aunque ellos fueran, digamos que los menos beneficiados de toda esta cadena, de todo este negocio del eslabón, pero ya sabían que sus terrenos estaban dedicados a eso, ya estaban comprometidos. La policía, nos dimos cuenta de que la mayor parte o gran parte de la policía estaba coludida con estos grupos delictivos que tenían esa doble función, que personas, que ahí también se movían muchos grupos delictivos, porque cuando nos enteramos de que había 60 células, 60 grupos en Guerrero, pero no sabemos cuántos más. Y se repartían ganancias entre todos, y se habían establecido laboratorios en serio, bien montados en la montaña, entre la selva, a donde llegaba todo lo que se requiere, tanto instrumentos para manejar químicos como el proceso mismo, que estaba bien dotado, porque de repente se descubría un campamento que tenía todos esos elementos. En todo tienen razón. Bueno, yo le agrego que sigue funcionando la amapola. No ha habido una disminución del tránsito de la amapola. Pero entonces, ¿por qué a alguien se le ocurre matar a 50? De un jalón. Bueno, pues, cuando hay tanta ganancia... ¿Quién dio la orden? Eso falta por averiguar, y eso tratan de esclarecer. Pero cuando hay tantísimo producto en efectivo ya, cuando hay tanto producto dentro de la producción, cantidades enormes, y cuando ya se establece la ruta, el reparto, sobre todo esto, acuérdense de un autobús que quedó siempre rodeado por una especie de halo misterioso, que no se sabe si iba cargado con billetes verdes o con droga, y que también quedó dentro de las sospechas, porque todavía todo esto falta mucho para que se aclare, pero ahora están hablando de altos mandos, y solo alguien entre los altos mandos o funcionarios gubernamentales pudieron dar la orden de su no directa confusión que llegó a la desaparición de tantos elementos humanos. Algo salió de orden, pretendiendo controlar las cosas. Se fueron hasta contra unos futbolistas que venían en un camión que fue confundido. Y luego llegaron, cuando los primeros ataques y víctimas, a un sanatorio
a donde los soldados se presentaron y hubo varios que declararon en ese sentido. Total, altos mandos, protagonistas de anomalías, en este caso. Hay un hombre, Tomás Cerón de Lucio, al que los funcionarios públicos presuntamente señalan involucrado en estos delitos y violaciones a derechos humanos y hasta tortura. Hay una cantidad enorme, 235 servidores de aquellos días en activo, ex servidores públicos, federales y estatales, que según estas nuevas indagatorias participaron en los crímenes contra los normalistas cometidos entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Entre los servidores públicos denunciados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por investigar se encuentran funcionarios de la Policía Federal y la Secretaría de Marina. Y hay que recordar que apenas acaban de dar autorización para que un cuartel sea visitado por quienes andan tras de cualquier dato que puedan utilizar para establecer formalmente una acusación. Es indudable que se pusieron en el camino de algo muy importante y que fueron percibidos como una amenaza. Y alguien dio el orden, quítenlos en medio. Pero el problema es que ese alguien ha ido variando. Primero que el presidente municipal de Iguala y su esposa, luego que su jefe de seguridad, luego que militares de la zona. Pero la cuestión es que no se ha dado realmente con quién fue el que dio la orden, pero así definitiva de que quiten esos en medio que nomás están estorbando. Hay un personaje que no ha sido pues ni tocado. Todas las investigaciones le han pasado en forma paralela sin involucrarlo. El gobernador siempre estuvo como que aparte de todo lo que se manejaba. Se le relacionó nada más en una ocasión con la mujer del matrimonio imperial, ¿o qué era? Matrimonio. Nada más con esta señora que tenía ahí tratos muy, muy cercanos, fue lo único que se manejó, pero todo el tiempo estuvo protegido, incluso pidió licencia como para no involucrarse más, para que no se le inmiscuyera. Y decimos, bueno, y que todo esto que pasaba en su estado, él no se daba cuenta. ¿Qué probabilidad hay de que él haya sido el que dio la orden de desaparezcan los? No, claro que no. Pues está muy alejado del punto de... Pues su familia también en ese tiempo se descubrió que manejaba desvío de fondos por una triangulación. Entonces... Pues eso lo hacen todos. Bueno, pues entonces ¿cuál es su papel, no? Pues Dejar sí. que todo pase. Mira, en Veracruz eso es Pues es lo que todos quieren. lo hacen. Pues entonces está justificado, ¿no? No esté justificado. ¿Quién dio la orden de matarlos? Eso no implica que haya sido el gobernador o nadie, no sabe. Ni siquiera sabemos exactamente cómo los desaparecieron. ¿Dónde? Órdenes que alguien
cuando ya vio que la cosa estaba muy prendida, se dieron y lugares para incineración amplios, pues solo en esa barranca donde se señaló y que nunca se comprobó plenamente, y en el cuartel de la zona. Ahora, el problema aquí fue que al principio incluso nosotros reseñamos parte de lo que ocurrió, pero muy superficialmente, y cuando la Presidencia de la República y la Policía Federal se enteraron, dijeron, por órdenes del propio presidente, que ese es un asunto local y que se averigüe y se determine qué pasó en forma local. Dejaron pasar una semana, un tiempo valiosísimo. 4 días. En donde llovió incluso. Sí, y llovió a cántaros. Y podían haberse recuperado imágenes satelitales, pero ya había pasado tiempo, ya no era oportuno como debieron abordar de inmediato la investigación. Es que eso que dice Mario es interesante. Es como un coche que ha pasado por varios dueños. ¿Cómo sabemos que él hizo el primero? Pero lo que sí sabemos es que alguien en Chicago recibió una llamada y fue el que dio las órdenes. Que este grupo criminal tenía ya conexiones hasta por allá. Yo por eso de que la base militar y que entren ahora... No, sabemos que los jefes tenían tentáculos hasta por el otro lado de la frontera. Porque el producto dejaba muchas ganancias. Exacto, y había líderes ahí. ¿Quién de ellos fue el responsable? Pues todo eso parece que nunca vamos a averiguar exactamente qué pasó por el tiempo transcurrido. Uh-huh. Y ya mataron a lo mejor al que era el responsable, y ya cambiaron de dueños las tierras, y ya hay otras... Ya hay otras fuerzas trabajando. Exacto. Y lo sorprendente después de eso es que sabemos que no fueron los únicos. Sí, el escándalo porque fue en grupo. Y más de 40 muchachos de esa edad, de ese tamaño, movilizarlos de esa manera y ¡pum!, desaparecerlos. Pero a raíz de eso se empieza a dar importancia a varios grupos, hasta de familiares que andaban en la misma búsqueda de gente desaparecida de hace tiempo. Pero como eran de 2, de 3, de 5, no se les ponía atención. Pero iban encontrando las famosas fosas de más de 100 cadáveres que tenían no mucho tiempo. Pero eso fue marginal. No, aquí el caso es que es una cantidad asombrosa. Y la relevancia mundial que alcanzó es que eran estudiantes. Eso. Ese es el no la cantidad, ni siquiera la cantidad es importante. Eran estudiantes de una normal muy conocida. Estudiantes, punto. De 53 años, de Miami, Gustavo Salgado García. El señor Serrano se la pasa como perico. ¿Hasta cuándo va a acabar esta matazón? Es muy grosero. Cortó a la maestra Adela diciendo, son estudiantes y punto. Pues es que fue muy notorio el hecho de que fueran estudiantes. En el extranjero, esa denominación ya hizo que el caso subiera de atención. Sí. Y si eran estudiantes, claro que la escuela es no del tipo común. Pero, repito, le dio connotación ese hecho y no fue grosería, sino determinante.